Derecho en Perspectiva, un espacio para el análisis y la reflexión. Buena tarde, el día de hoy es un placer para mí estar con ustedes nuevamente en este espacio, Derecho en Perspectiva, a fin de continuar con el análisis de los principios que rigen en el sistema penal acusatorio. El día de hoy me voy a referir a dos de estos principios, específicamente el principio de continuidad y el principio de concentración. Y voy a referirme a estos dos principios toda vez de que tienen una íntima relación entre sí. Tienen su fundamento, como todos sabemos, en el artículo 20 constitucional, en el apartado A, y también su correlativo en la ley secundaria, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en los numerales 7 y 8 de este ordenamiento jurídico. El principio de continuidad consiste en que en el caso de que sea necesario que se señale más de una audiencia, más de una fecha para el desahogo de algunos actos procesales, específicamente en la tercera etapa, en este caso la etapa de juicio de este procedimiento ordinario penal, se tenga que señalar preferentemente fechas continuas, es decir, un día tras otro, a fin de respetar precisamente ese principio de continuidad y que tiene que ser base para el desahogo de pruebas o algunos otros actos procesales que sean necesarios para las partes, que las partes ofrezcan, y es importante que se den de esta manera. Incluso es la sanción que se establece en caso de violarse con este principio de continuidad es la nulidad de todo lo actuado, lo que traería como consecuencia que se tuviera que iniciar de nueva cuenta esta etapa del procedimiento ordinario penal y tendría que realizarse ante una autoridad diferente, es decir, ante otro tribunal de enjuiciamiento y partir desde la apertura de la propia audiencia de juicio. Por eso es importante el respeto a este principio. Está apoyado mucho por el principio de concentración, el cual consiste, según el artículo 8 del citado ordenamiento penal, en que el tribunal de enjuiciamiento señale para cada una de las fechas que tenga establecidas para el desahogo de pruebas o cualquier otro acto procesal que sea necesario, el mayor número de estas, a fin de que sea en breve tiempo que se pueda resolver algún tipo de situación al respecto. Tomamos en consideración y hagamos un comparativo en relación al sistema tradicional, en relación con el sistema acusatorio. Anteriormente en el sistema tradicional se manejaba una etapa que se denominaba etapa de instrucción. Esta etapa de instrucción era aquella en la que se desahogaban todas las pruebas aportadas por las partes ante el juez específicamente, y estamos hablando de que eran pruebas aportadas por el Ministerio Público, por el asesor jurídico, por la defensa. Y este término de la instrucción estaba limitado en el Código de Procedimientos Penales de cada una de las entidades federativas. Estaba limitado dependiendo de la gravedad del delito. En este caso, pues eran 8 meses el término que se manejaba para esos efectos, y durante esos 8 meses las partes podían aportar todo el cúmulo de pruebas que tuvieran y se señalaba de manera consecutiva ciertas audiencias para el desahogo de estas pruebas. A veces se desahogaban cada 15 días, cada mes, dependiendo de la carga del juzgado. De tal manera que durante todo ese lapso de tiempo las partes tuvieran la posibilidad de aportar y de desahogar todas las pruebas que quisieran dentro de ese procedimiento penal. Aparentemente era un lapso no tan grande, no tan largo, no tan pesado. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, no se respetaban esos términos porque había una situación. Se le daba la posibilidad a la defensa, al procesado, para que pudieran renunciar a este término, es decir, en base al respeto del derecho, de la garantía a la defensa adecuada, ellos podían renunciar al término de ser juzgados en ese tiempo, en este caso que la instrucción durara el término que hemos mencionado, y entonces se pudiera alargar un poco más esta etapa de instrucción, y lo que traía como consecuencia es que esto fuera tomado como estrategias de muchos abogados para alargar el procedimiento, para causar perjuicio
principalmente a la víctima para que se desesperara ante procedimientos tan largos. Estamos hablando de que los procesos en el sistema tradicional duraban no meses, duraban años, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 años me tocó ver procesos en ese sistema tradicional en los cuales se seguían desahogando pruebas bajo el principio de respetar el derecho a la defensa y no se dictaba la sentencia. Entonces, obviamente en el sistema penal acusatorio se buscó erradicar este vicio que vino durante muchos años perjudicando el acceso a la justicia, que es una garantía establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a la justicia de manera pronta y expedita. Desafortunadamente en esos procesos penales tradicionales no se respetaba este principio, esta garantía constitucional, con los principios que se introducen en el sistema penal acusatorio, específicamente los que estamos analizando el día de hoy, que son el principio de continuidad y de concentración. Se pretende garantizar no solamente a la víctima, sino a todas las partes, a todos los operadores del sistema, que el acceso a la justicia sea efectivamente de manera pronta y expedita. Ese es un punto muy importante que nosotros debemos de considerar. Ahora, en el caso del sistema penal acusatorio, este principio de continuidad y ese principio de concentración van íntimamente relacionados. El principio de continuidad es tribunal de enjuiciamiento, si tienes la necesidad de señalar varias fechas para el desahogo de pruebas o de actos procesales dentro de la tercera etapa del procedimiento ordinario penal, hazlo, señálalas de manera consecutiva, es decir, un día tras otro, para que puedas concluirlas en el menor tiempo posible. Además, de acuerdo al principio de concentración, tienes la obligación, tribunal de enjuiciamiento, de señalar el mayor número de actos procesales de pruebas para cada una de esas fechas, para cada uno de esos días. En caso de que no te diera tiempo de desahogar todas las pruebas o todos los actos procesales que tienes señalado para un día, simplemente los vas recorriendo a los días siguientes, a las fechas que tienes ya señaladas previamente, y entonces puedas cumplir con el objetivo también de que se desahogue todo el cúmulo de pruebas y todos los actos procesales señalados para la audiencia de juicio, y así no se vulneren los derechos de ninguna de las partes dentro de este procedimiento ordinario penal. Este principio de concentración y de continuidad es muy importante. Tan es así que la sanción que establece el propio Código de Procedimientos Penales en caso de que se viole el principio de continuidad es la nulidad de todo lo actuado. Y la consecuencia es bastante grave, porque traería precisamente la implicación de que si se declara la nulidad de todo lo actuado por no respetar el principio de continuidad, entonces se tendría que volver a iniciar esta etapa procesal. Es decir, no importa si ya se realizaron alegatos de apertura por las partes, no importa si ya se desahogó el mayor número de pruebas dentro de este juicio y que solamente estén pendientes una o dos pruebas. Si se viola el principio de continuidad, habrá que regresarse al inicio y volver a aperturar la audiencia de juicio desde sus primeros actos procesales, y ya no tendrían que realizarse ante el tribunal de enjuiciamiento que primero estuvo conociendo del asunto. Se tendría que designar otro tribunal de enjuiciamiento, señalar nueva fecha para que se aperture la audiencia y empezar todo de nuevo. Tan grave es la trascendencia de la violación de este principio de continuidad que la sanción es bastante severa. Ahora bien, es importante que nosotros identifiquemos cuándo se está violando este principio. La ley establece precisamente cuándo se considera violado este principio, y establece que incluso la audiencia de juicio podrá suspenderse, y habla de una suspensión por determinado término. En este caso, el término que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales es de 10 días. Si se excede ese término de 10 días para continuar nuevamente con la audiencia, es decir, para acabar con la suspensión y continuar con la audiencia, si se excede el término, llegamos al día 11, entonces se declara la nulidad de todo lo actuado. Es importante que antes de que lleguemos al día 11 se reanude la audiencia de juicio, se continúe con el juicio para poder llegar al dictado de una sentencia y que no se viole este principio. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son los casos en los que se puede realizar esta suspensión. Tienen que ser casos extremos, casos que en verdad justifiquen la necesidad de suspender la audiencia de juicio. El primero de ellos, el que vamos a comentar, es
en el sentido de que alguna de las partes dentro de la audiencia de juicio, ya aperturada la audiencia de juicio, pudiera plantear alguna incidencia y que esta incidencia que tuviera que resolver el tribunal de enjuiciamiento fuera de tal manera compleja que no les sea posible al tribunal de enjuiciamiento resolver de una manera pronta, de una manera rápida, de una manera instantánea. Entonces se le da la posibilidad al tribunal de enjuiciamiento que decrete una suspensión, término máximo 10 días para decretar esta suspensión, para no violar este principio y no ocasionar la nulidad de todo lo actuado. Ese sería uno de los supuestos. Creo que es entendible toda vez de que lo que se pretende es que toda resolución que sea dictada dentro de un procedimiento penal sea analizada a profundidad y con la debida diligencia, y si para ello es necesario que se suspenda la audiencia, bueno, pues que se realice la suspensión y que las resoluciones dictadas sean lo más apegadas a derecho, lo más justas, lo más fundadas, motivadas y exhaustivas que se requiera. Entonces por eso se justifica en este supuesto precisamente que se pueda dar esa suspensión. Otro de los supuestos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para poder suspender la audiencia de juicio es en el caso de que se tenga que realizar algún acto fuera del lugar del tribunal de enjuiciamiento, es decir, estamos en un tribunal de enjuiciamiento llevando a cabo la audiencia de juicio, sin embargo alguna de las partes ofrece algún acto, alguna prueba, alguna cuestión que tenga que salirse de ese lugar para llevarla a cabo y que sea de tal manera compleja que implique la necesidad de poder suspender precisamente esa audiencia de juicio. Esto también se justifica toda vez de que recordemos que lo que trae aparejado el hecho de un procedimiento ordinario penal es que al final se va a dictar una sentencia que puede ser de dos maneras, puede ser condenatoria, puede ser absolutoria. En el caso de que sea absolutoria y si no se diera la oportunidad de realizar todos los actos procesales, incluso fuera de la sala de audiencias que ofrezcan las partes, pues perjudicaría evidentemente a la víctima, directa o indirecta. Y en el caso de que la sentencia fuera condenatoria, pues por supuesto que tenemos que darle a la defensa el derecho de aportar todos aquellos actos necesarios, todas aquellas pruebas necesarias para acreditar la inocencia o la no responsabilidad de su cliente o la no existencia del delito como tal. Entonces sí se justifica la suspensión en este supuesto del que estamos hablando. Otro de los supuestos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para la suspensión de la audiencia de juicio es el relativo a que pudiera suceder una catástrofe natural en ese ínter en el que se están desahogando las pruebas dentro de una audiencia de juicio. Evidentemente este supuesto pues ni siquiera tiene algún comentario más que agregar. Si se trata de una catástrofe, una cuestión natural y hay necesidad de suspender la audiencia, pues se hará de la manera oportuna. Un supuesto más que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para poder suspender la audiencia de juicio es cuando enfermen de gravedad alguna de las partes dentro del procedimiento o incluso llegaran a fallecer alguna de las partes o incluso alguno de los operadores en este procedimiento. Vamos a analizar cada uno de estos supuestos. En el caso de que el que enfermara de gravedad fuera el imputado, pues evidentemente no se puede continuar con el desahogo de una audiencia de juicio si el imputado está enfermo. Tiene que estar presente en todos los actos procesales que se lleven a cabo dentro de un procedimiento penal. Si lo que pasara con él fuera que llegara a fallecer, pues evidentemente el procedimiento se acaba, ya no continúa y se da por terminado de manera definitiva. Si quien enfermara de gravedad fuera la víctima, pues sí tendría como justificativo que suspendiera la audiencia, toda vez de que la víctima tiene derecho a estar presente en todos los actos que se desarrollan en una audiencia de juicio. Recordemos que uno de sus derechos es el del pago de la reparación del daño, además que su testimonio, su entrevista, su declaración es importante para poder acreditar por parte del Ministerio Público la existencia del hecho y la responsabilidad, en este caso, del acusado en esta audiencia de juicio. Entonces sí se entiende la necesidad de suspender esta audiencia. En caso de quien llegara a enfermar de gravedad fuera el agente del Ministerio Público o fuera la defensa, aquí tendría que analizar el tribunal qué tan necesario, qué tan indispensable es que se pueda suspender la audiencia de juicio, porque vamos a suponer que quienes intervienen por parte del Ministerio Público es más de un agente del Ministerio Público. Bueno, lo único que se tendría que hacer es que el otro interveniente, agente del Ministerio Público, tomara el lugar del que llevara el uso de la voz, y lo mismo pasa con la defensa. Si hay más de un defensor dentro del desahogo de esta audiencia de juicio, bueno, pues el defensor tendrá la posibilidad
de tomar el lugar del otro que llevaba el uso de la voz y no hay necesidad de suspender la audiencia. Esto es muy importante que lo analice el Tribunal de Enjuiciamiento. Pero si se trata solamente de un agente del Ministerio Público y de una defensa, entonces sí sería importante que el Tribunal de Enjuiciamiento decretara una suspensión para poder realizarse ese cambio de persona que va a fungir como defensa o como Ministerio Público, sobre todo porque se le tiene que dar la posibilidad al nuevo defensor, al nuevo agente del Ministerio Público para que se empape del asunto, para que conozca el asunto y pueda desahogar todas las pruebas de la mejor manera, dependiendo la posición que se encuentre, para poder acreditar su teoría del caso. Entonces, si hay necesidad de suspender esta audiencia de juicio, bueno, pues se realizará la suspensión correspondiente. Y ni hablar en el caso de que quien enfermara de gravedad fuera alguno de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento o que llegara a fallecer, porque recordemos el principio de inmediación. Aquel Tribunal de Enjuiciamiento, que es el que va a dictar la sentencia, tiene que presenciar de manera directa todas las pruebas que sean desahogadas en juicio. Si alguno de ellos llegara a fallecer o enfermara de gravedad, bueno, pues sí habría necesidad incluso de declarar la nulidad de todo lo actuado y regresarse a designar otro nuevo tribunal de enjuiciamiento para que partiéramos desde el inicio, porque es una de las garantías precisamente respecto al principio de inmediación y va de la mano con el principio de continuidad y de concentración. Entonces es muy importante que nosotros analicemos que todos estos supuestos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para decretar la suspensión del juicio, bueno, pues son entendibles y justificados. Pero también nosotros debemos de tomar en consideración que es necesario que se respeten esos principios, principalmente por todos los operadores del sistema, lo que son agentes del Ministerio Público, defensas, asesor jurídico. Incluso anteriormente el sistema tradicional era muy manejado que las defensas o incluso los agentes del Ministerio Público, cuando no tenían la posibilidad de aportar alguna prueba o no tenían la posibilidad de poder presentar a un testigo, presentar a un perito, entonces se les requería a ellos que pudieran diferir las audiencias y señalar nuevas fechas para el desahogo de estas audiencias. Cuando se maneja esa situación, a veces se manejaba de mala fe, es decir, la defensa lo que trataba era de hacer tiempo, fastidiar a las partes, a su contraria, a fin de alargar el procedimiento, y entonces no presentaba a sus testigos, no presentaba a sus peritos y se señalaba nueva fecha para el desahogo de estos. Bajo el principio de continuidad, de concentración que establece el nuevo sistema de justicia, ya no se puede dar esto porque la sanción es muy severa. Vamos a suponer que por estrategia de la defensa no se presentara algún perito, no se presentara algún testigo que está señalado para el desahogo en determinada fecha para una audiencia dentro de la tercera etapa. Entonces, lo que haría el Tribunal de Enjuiciamiento sería, sí, efectivamente señalar nueva fecha para presentar este testigo y que se pudiera, o perito, y que se pudiera tomar su declaración. Sin embargo, ordenaría la presentación con auxilio de la fuerza pública de estas personas a fin de evitar que se viole este principio de continuidad. Y en el caso de que se violara el principio de continuidad y que sea imputable a la falta de compromiso o a la estrategia y que no se presente el testigo, que no se presente el perito, la sanción es un arresto hasta por 15 días. Entonces veamos la naturaleza, la importancia de que todos respetemos estos principios que rigen en este sistema de justicia penal. Recordemos que las partes tenemos la obligación de conducirnos con lealtad y con honestidad en este sistema, y el hecho de conducirnos con lealtad y con honestidad implica que nosotros hagamos todo lo posible porque se respeten estos principios, porque dejemos de tomarlos como ventaja, como estrategia para perjudicar a la parte contraria. Entonces es importante que nosotros vigilemos el respeto a estos principios. En relación a estos principios sería todo lo que tengo que comentar al respecto. Sin embargo, en las siguientes oportunidades que tengamos, vamos a hablar de otros principios. Nos falta comentar el principio de publicidad. También hablaremos de algunos otros principios generales que se derivan de la propia Constitución, como son el principio pro persona, de interpretación conforme, control de convencionalidad y respeto a los derechos humanos y fundamentales que se encuentran establecidos en el artículo 1 de la Constitución. Hablaremos también un poco en relación a la actuación ex oficio de los tribunales y del juez de control en materia penal, y vamos a ver cuándo aplica, cuáles son las facultades, cuáles son los límites a esta
actuación ex oficio y lo vamos a analizar a profundidad. También vamos a comentar un poco en relación a principios como son el de fundamentación y motivación establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Por el día de hoy es todo. Estaremos viéndonos la siguiente sesión en este espacio, Derecho en Perspectiva, esperando que les sea útil y agradeciendo su atención. Buena tarde.